Se estima que 18 de los que dan muertos en realidad vendieron a Maduro, porque esos militares cubanos no solamente se dedicaban a proteger el pellejo del ogro, sino a realizar operaciones de inteligencia que permeaban en todos los niveles del Estado venezolano. Curiosamente sujetado como alguna vez los rusos sujetaron al cubano. El factor que puede acelerar cualquier escenario, y es la fractura dentro del propio aparato militar. En los últimos días circuló una señal inquietante. Un grupo disidente cubano, amigos, instó públicamente a oficiales a derrocar a la cúpula militar comunista en una sola noche. Los gringos ya tienen en mente a una persona que podría hacer posible una transición democrática en la isla. Es uno de los pocos dirigentes políticos que no tiene mala prensa en medio de los apagones y el colapso financiero. Se trata de un astuto ingeniero electrónico de 54 años de edad que tiene un perfil más tecnocrático que ideológico. Y naturalmente eso le simpatiza a los yanquis. Los dirigentes comunistas, castristas, le dijesen a los deudos de los agentes fallecidos que no podían repatriar sus cuerpos. Lo cual enfatiza el punto de que probablemente la mitad nunca murieron. La conversación ya no es solo entre bloqueo y apagones y plagas, sino un debate entre la lealtad y la supervivencia. Y es un debate que se está librando ahora mismo mientras ustedes miran esto en los cuarteles. Los acontecimientos suscitados en Venezuela han sacudido por completo el tablero geopolítico mundial tras la captura del dictador asesino Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses. De un país que claramente no es menos asesino que Venezuela, sino que por alcance y posibilidades definitivamente lo es más y hace mucho tiempo. Como parte de su doctrina Don't Row, Estados Unidos subió la apuesta y los objetivos se han vuelto cada vez más ambiciosos. No son objetivos de liberación y es testigo de ello Delcy Rodríguez, que se reunirá ni más ni menos que con su nuevo jefe, el director de la CIA, y ha dejado abierta la posibilidad de visitar Norteamérica. A ver, amigos, Estados Unidos tiene pensado anexar Groenlandia, golpear Colombia, México y Panamá. Colombia y Panamá son opciones, digamos, que están en carpeta por el momento. México está sobre la mesa, pero Cuba es la obsesión personal de Marco Rubio, que sueña con ser su virrey. By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Durante la Guerra Fría, Cuba fue uno de los mayores dolores de cabeza para Estados Unidos debido a la alineación con la Unión Soviética y el centro de la discordia durante la crisis de los misiles. Estados Unidos tuvo mucho que ver con la llegada de Fidel Castro al poder y la jugada le salió mal. Tras la caída del muro de Berlín, el régimen cubano orquestó el surgimiento de gobiernos de extrema izquierda por todo el continente que le sirvieron de salvavidas. Y lo hizo con sus históricos patrocinadores, la familia Rockefeller, que a través del diálogo interamericano auspició el llamado Pacto de Princeton y de alguna forma institucionalizó el Foro de Sao Paulo, del cual saldrían Lula, más adelante Chávez, el dominicano izquierdista también, de donde salieron Cristina Kirchner o estuvieron vinculados Cristina Kirchner, en su momento oportunamente Mel Zelaya de Honduras, Pepe
Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, reinventado, porque recuerden que ya había sido dictador. Todo eso fue una maniobra cubana que desesperadamente trató de recuperar oxígeno, porque como saben, un comunismo de esas características no puede sostenerse y tiende a la implosión. Ahora, desde que surgió Chávez en escena, fluyeron dólares y fluyó energía y pudo sostener con un pulmón artificial a Cuba. En un momento Cuba ya empezó a colonizar de alguna forma con sus servicios de inteligencia a Venezuela y a sacar el mayor partido posible de sus recursos. Literalmente, los servicios de inteligencia cubanos fueron los responsables de mantener a Maduro prácticamente rehén allí. Estaban de acuerdo con Diosdado Cabello porque el hombre se quería escapar a toda costa. Finalmente lo detuvieron, tuvo mucho miedo como saben, pero pactó cuando pasó por la DEA y mágicamente le levantaron los cargos de narcotráfico. Al fin y al cabo son los administradores y los creadores del narcotráfico desde la Convención Internacional de Sustancias Psicoactivas de comienzos de los años 70. Ahora amigos, ¿qué pasa? Pese a que Venezuela se ha empobrecido en unos niveles terribles que hace poco recorrimos con Manuel Garzón aquí, gente que se muere en las camillas de los hospitales, desnutrición infantil, bueno, los cubanos podrían malvivir y su dictadura, su vanguardia de iluminados comunistas vivir con muchos lujos a partir de esos recursos. Pero ¿qué pasa si ahora Delcy les corta el chorro del petróleo? Y todo indica que así será. Con la captura de Maduro, Donald Trump espera que la dictadura tambalee, que caiga por su propio peso al carecer del crudo venezolano, y algo de razón tendrá porque hay una cantidad de apagones brutales que no están logrando remediar hace 2 semanas, 3 epidemias tropicales juntas a las cuales les dedicamos un informe entero y por supuesto Bill Gates tiene mucho que ver con eso, y una crisis humanitaria sin precedentes. Yo no creo que sean razones para alegrarse, ¿verdad? Bueno, viajemos al pasado. Nos encontramos en el sábado 3 de enero. Hace pocas horas Estados Unidos desplegó el bombardeo sobre Caracas que culminó con la captura del matrimonio de Maduro y Flores. Quedará para siempre en nuestra memoria aquel video donde los helicópteros y los aviones a vuelo rasante se desplegaron sobre Caracas y lanzaron bombas en sitios estratégicos cuyo impacto hizo vibrar la tierra y también mató a una pobre abuela. Luego del mega operativo, la Casa Blanca anunció que Donald Trump daría detalles de la maniobra militar en una conferencia de prensa desde su suntuosa mansión de Mar-a-Lago. Tras una larga espera, finalmente el mandatario, el mono naranja, como le decimos aquí, salió escoltado de sus secretarios Marco Rubio, Pete Hegseth y miembros del alto mando militar. Tras una larga exposición donde Trump se arrojó flores a sí mismo, que es su especialidad como gran publicista, fue el turno de hablar de Rubio, quien comunicó los futuros planes de Estados Unidos en el Caribe y mencionó a Cuba como el próximo objetivo. Suffice it to say, Cuba is a disaster. It's run by incompetent, senile men, and in some cases, not senile but incompetent nonetheless. It has no economy. It's in total collapse. And by the way, they were, all of the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. Las declaraciones del canciller estadounidense no fueron azarosas. Marco Rubio, Narco Rubio, de acuerdo a quienes conocen sus orígenes familiares y ya hablaremos de ello. Si ustedes quieren un documental al respecto, bienvenido su apoyo a través de Superchat y por supuesto en patreon.com/Nicolás Moraz. Marco es considerado una de las personas que más sabe de asuntos latinoamericanos debido a su participación en diversos comités políticos en sus muchos años en el Congreso, ¿no? Particularmente fue un actor clave del sector de inteligencia del Senado y en su día dijo que Diosdado Cabello quería matarlo. Tras ser nombrado canciller, secretario de Estado, este descendiente de inmigrantes cubanos emprendió una gira por diversos países latinoamericanos, donde comunicó a sus homólogos la nueva dirección de la diplomacia estadounidense y aprovechó para lanzar amenazas hacia los regímenes venezolano y cubano, alegando que sus horas estaban contadas. Viendo la forma en cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos, podríamos decir que esas advertencias se hicieron realidad.
aunque por el momento no hay un plan de acción concreto. El propio Trump, a bordo del Air Force One, descartó que se desarrolle una operación militar similar a la empleada en Venezuela y que la dictadura castrista caería por su propio peso. Incluso el propio Rubio, aunque no entró en detalles, aseguró que el trato hacia la dictadura castrista sería más duro, porque representaba un problema capital para Estados Unidos hace mucho tiempo por el carácter opresor hacia su propio pueblo y que no permitirían ningún tipo de hostilidad en el hemisferio occidental, es decir, en su patio trasero. Jamás subestimaremos la tortura en la que viven millones de cubanos hace décadas y décadas. Pero vamos a ver, Maduro mató a más gente de la que mató Raúl Castro y Díaz-Canel en estos últimos años, pero allí se quedó el régimen entero con todos los asesinos y torturadores, salvo él, que en cualquier momento, después de las elecciones de medio término, lo pueden terminar soltando por cómo viene la mano. Mientras tanto, amigos, ¿qué está ocurriendo ahora en la isla de Cuba? ¿Cómo ha impactado la captura de Maduro y de Cilia Flores en los jerarcas comunistas? Naturalmente, están bastante desesperados. Cuando el sol salió e iluminó las costas caribeñas, los acontecimientos en Venezuela sorprendieron a todos, y fue un golpe severo al orgullo patriótico que tanto insuflaron los bolivarianos, como si se recuperaran de una fuerte resaca luego de una noche de desenfreno. Horas después del operativo estadounidense se confirmó la muerte de más de 50 militares, cuyos cadáveres fueron encontrados en medio de los escombros. Según el gobierno americano, 32, aunque según mis fuentes 14, pertenecían realmente al ejército cubano y formaban parte del primer anillo de seguridad encargado de proteger a Maduro. Esa noticia confirmó el grado de injerencia de La Habana en la dictadura chavista, porque esos militares cubanos no solamente se dedicaban a proteger el pellejo del ogro, sino a realizar operaciones de inteligencia que permeaban en todos los niveles del Estado venezolano. Curiosamente sujetado como alguna vez los rusos sujetaron al cubano. Aprendieron de la KGB. El castrismo no tardó en utilizar sus muertes como propaganda política, pero de muy bajo perfil. En todas sus redes sociales, el Partido Comunista publicó comunicados que condenaban la agresión yanqui imperialista. Intentaron vender a los 32 fallecidos como si se tratase de héroes de guerra. Insisto, se estima que 18 de los que dan muertos en realidad vendieron a Maduro, pero eso es cosa para otro capítulo. Aunque varios formaron parte de la Policía Nacional Revolucionaria, la fuerza represora del régimen se caracterizó por la extrema crueldad hacia los disidentes. Un denunciante anónimo aseguró que entre los fallecidos estaba un tal Pérez Tavares, Joel Pérez Tavares, quien lo apresó de manera injustificada, sometiéndolo a degradaciones y tormentos, lo amenazó de muerte a él y a su familia por haber participado en las protestas de julio de 2021 y sádicamente describió las fechorías que pretendía realizarle a sus criaturas. Obviamente, esto no le importó al horroroso Miguel Díaz-Canel, que basta con verlo para ver de qué están hechas sus entrañas, quien no solo exigió la liberación de Maburro, sino que decretó un duelo nacional desde el 5 al 6 de enero por el heroico sacrificio de los espías cubanos de la Revolución Bolivariana. Miren. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela es un atropello escandaloso a las normas del derecho internacional. La agresión militar a una nación de paz que en nada amenaza a Estados Unidos y el secuestro de un presidente legítimo electo soberanamente por su pueblo. No puede haber silencio ni aceptación de ese acto de terrorismo de Estado, solo comparable con los crímenes contra la humanidad que comete el sionismo israelí en la Franja de Gaza. El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano. Son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. Por Venezuela y por supuesto
también por Cuba estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. No obstante, las acciones de la dictadura tuvieron el efecto contrario al deseado. Varios cubanos que tienen conexiones clandestinas a internet, yo sé que de hecho por lo menos 600 nos miran, cuídense amigos, expresaron su profundo disgusto por este homenaje, calificando a los fallecidos de cobardes que murieron luchando, literalmente para colonizar un gobierno extranjero asesino de su propio pueblo. ¿Quieren saber lo más surrealista de todo? Bueno, el castrismo está llorando con lágrimas de cocodrilo. A gente que en un inicio ni siquiera existía, según ellos mismos, porque durante décadas negaron tener agentes en el interior del Estado venezolano. Decían el típico cuento de solo tenemos médicos, a través del cual también, por cierto, tienen colonizado Brasil. En 2019, panfletos oficialistas como el Granma calificaban a todo el que cuestionara sobre la injerencia cubana en Sudamérica de mentirosos imperialistas y, por supuesto, subalternos o assets de la CIA. El delirio místico de los rojos caribeños, que han sido, tradicionalmente infiltrados por la CIA de manera muy eficiente, y si la CIA no mató a Castro es porque no quiso, y se convienen mutuamente, los chicos buenos de la CIA y los chicos malos del comunismo. Todo ese espectáculo, toda esta pompa, todo este circo, terminó en que los dirigentes comunistas, castristas, le dijesen a los deudos de los agentes fallecidos que no podían repatriar sus cuerpos, lo cual enfatiza el punto de que probablemente la mitad nunca murieron. Ustedes se preguntarán por qué. La dictadura aseguró que existen limitaciones operativas en los aeropuertos y la situación de Venezuela complicó las cosas. Los familiares, que están esperando el cuerpo de las víctimas y presuntas víctimas, criticaron abiertamente al régimen, señalando que no les contaron cuáles fueron las causas reales del deceso de sus seres queridos y que la excusa dictatorial no tiene ningún sentido, puesto que días atrás declararon que todo su personal en Caracas estaba debidamente custodiado. Y de ideas y de epítetos y de calificaciones que han intentado ponerle a Maduro han sido muy amplios. Desde su coeficiente de inteligencia, recuerda aquello de Maburro, cosas así, ridiculizando la figura de Maduro, porque en comunicación ellos, y esto lo descubrieron cuando tú desvirtúas la figura de un político, que tú ridiculizas a ese político, tiene un efecto devastador en las personas porque dejan de respetarlo. Lo que realmente les importa, dicen, es el petróleo venezolano, ya que en la isla no existen yacimientos, a diferencia de Venezuela. Hubo alguna plataforma marítima de los Rockefeller, del Standard Oil, y casualmente fue la única propiedad que no confiscaron los Castro. Llamativo, ¿verdad? Desde la llegada de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, los bolivarianos se convirtieron en los principales proveedores de crudo de la isla, a título gratuito. En el año 2000, Fidel Castro y Chávez firmaron un acuerdo mediante el cual el gobierno de Caracas se comprometía a suministrar más de 50.000 barriles a La Habana con el fin de cubrir las necesidades de consumo de la isla. En la actualidad esa cifra se ha reducido drásticamente junto con las tasas de capitalización de PDVSA y la cantidad de petróleo explotado en Venezuela en general. El socialismo mató a la industria y el año pasado han llegado apenas 30.000 barriles a costa cubana, lo cual no es suficiente para abastecer el sistema energético que está por el suelo. Desde hace tiempo, la isla pordiosera de Cuba padece no solo de apagones constantes de energía, sino también de una severa crisis alimentaria y sanitaria debido a la proliferación de mosquitos del dengue y el Zika, como les dije. ¿Vieron el maravilloso sistema de salud cubana que elogiaba hasta Bukele? Ahí lo ven desmoronándose. A pesar de todo, el gobierno cubano sigue negando la realidad. Naturalmente, ¿no? Una premisa marxista elemental. Insiste que los problemas energéticos se deben a fallas técnicas de origen desconocido y en cualquier momento van a decir que son saboteadores de extrema derecha. Si este fuera el caso, no estarían desembarcando los últimos cargamentos de petróleo de 4 buques y reubicándolos en zonas desconocidas al interior del país para amortiguar los efectos de un eventual colapso energético. Si el régimen no se derrumbó aún, fue gracias al salvataje proporcionado por México. Sí.
México se ha convertido en el principal proveedor de Cuba desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y obviamente lo sigue siendo bajo el gobierno de la coautora de la Agenda 2030, becaria de la Fundación Rockefeller y amiga de Cuba, Claudia Sheinbaum, que pasó su luna de miel allí, aunque ella vivía en California cuando estudiaba en Berkeley, con su marido, Carlos Simas, el que luego entregó a la policía, aunque habían robado juntos. Entre enero y septiembre de 2025, la empresa estatal Pemex, mediante una subsidiaria llamada Gasolinas Bienestar, envió a la isla más de 17.000 barriles diarios, lo que significa un exponencial crecimiento del 121%. Cuando fue cuestionada al respecto, Sheinbaum, naturalmente, confirmó que México le enviaba petróleo a Cuba como parte de una agenda humanitaria y energética entre las dos naciones. Que México tiene con diferentes países en América Latina. México ha estado proporcionando combustible a Cuba. ¿Cuánto le estamos proporcionando a cambio de qué o cómo se entrega este combustible a Cuba? Sí, es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando. Y así como, primero, la ayuda humanitaria, en cualquier caso México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Estas declaraciones fueron interpretadas como una provocación hacia Estados Unidos, quien se haría cargo de todo el petróleo que salga de Venezuela a partir de ahora. El envío de combustible al gobierno castrista por parte de Morena ha encendido alarmas en Washington y, como sabemos, son bastante serviles los muchachos de Sheinbaum y López Obrador al Pentágono, así que Cuba no cuenta que esta situación se mantenga mucho tiempo, especialmente luego de que varios congresistas americanos exigieron aumentar la presión sobre México para que abandone estas prácticas y a su vez se aleje de Rusia, porque, por supuesto, la opción de asesinar a 200.000 mexicanos está a la orden del día. Evidentemente, todo esto coloca en una posición bastante sensible al gobierno de Sheinbaum, quien desde hace bastante tiempo recibe amenazas cada vez más severas de sus jefes de Washington, de una intervención militar directa para supuestamente acabar con los cárteles y eventualmente llevarse a AMLO, cosa que creo que a Sheinbaum no le desagrada tanto. El resto del panorama sí, porque es difícil gobernar diciéndole a la gente no están invadiendo mientras caen las bombas detrás tuyo, porque ese es el enfoque clásico de los morenistas, decir no pasa nada, está todo bien. Para rebajar las tensiones, Sheinbaum informó que enviarían petróleo a Cuba, pero en muy pequeñas cantidades, sin cortar el suministro entero. Miren. Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. No aumentará más y podemos conocer esos contratos. Es parte del contrato y también la ayuda que se ha venido dando históricamente. El gobierno lanzó la convocatoria para conmemorar el aniversario de la Revolución y denominaron a la festividad como la Caravana de la Libertad, palabra que, bueno, debería caérsele la boca cuando la pronuncian. Como una muestra del desvarío rojo, Díaz-Canel culpó de la crisis en el país ya no a los norteamericanos y a su infame bloqueo, sino a sus propios y sufridos súbditos. Menudo cabrón, hijo de p***. Y tenemos que empezar a cambiar desde el partido. Es que nosotros tenemos que lograr que nuestra militancia y nuestras organizaciones bases nos sentamos responsables de todo lo que funciona mal y de todos los incumplimientos. Y que de ahora en adelante, cada vez que hay un problema que enfrentar, cada vez que hay un problema que solucionar, cada vez que hay una traba que romper, digamos en la organización de base, ¿qué estamos haciendo para esto?
En pocas palabras, la dictadura tiene todas las de perder en caso de que Estados Unidos decida atacarlos, ya que se encuentran en una desventaja absoluta. ¿Quieren saber lo más impactante, queridos amigos? No es la primera vez que Donald Trump amenaza a Cuba. De hecho, ya tanteó el tema en su primer mandato y quedó en la nada. Por si no lo recuerdan, yo sí, en 2020, en plena campaña presidencial, el republicano concedió una entrevista exclusiva al medio independiente Cibercuba, la verdad bastante pequeño, y se calcula que, manejado por la CIA. Allí Donald no solo se vanaglorió de contar con el apoyo de la comunidad cubano-americana, que es verdad que lo tenía, lo fue perdiendo últimamente, sino que los días del comunismo en Cuba estaban contados. Se ve que mal contados, porque de eso ya pasaron 6 años. El régimen de Castro no sabe lo que se les viene encima, créanme, dijo Trump. Cuba quiere llegar a un acuerdo porque están desesperados, pero no daremos nuestro brazo a torcer. Esas fueron algunas de las frases lanzadas por Trump, que ni siquiera estaba al tanto de que ya gobernaba Miguel Díaz-Canel. Aunque en ese momento las amenazas podrían considerarse meras anécdotas, hoy en día la situación es distinta. Intervenir Cuba significaría acabar con un cordón umbilical que todavía une a la izquierda latinoamericana, y sería un golpe mortal. La Casa Blanca espera que el régimen caiga, como les dije, por la inercia clásica de los socialismos corruptos, y que una operación como la de Caracas no fuese necesaria por el momento. Además tendrían las cosas un tanto más sencillas porque, a diferencia de Venezuela, el tío Sam cuenta con presencia en la isla gracias a la base de Guantánamo, donde se tortura, que prometió cerrar Obama y no cerró, y le dieron el Premio Nobel de la Paz, y que otro aspirante a ese Premio Nobel de la Paz, Trump, también prometió cerrar 2 veces, y ya ni siquiera lo promete porque sabe que no lo va a hacer. De hecho, los gringos ya tienen en mente una persona que podría hacer posible la transición democrática de la isla, Redoble de tambores, y se los vamos a contar el nombre del posible futuro presidente de Cuba tras este clip de recaudación fundamental para que podamos financiar nuestro propio estudio, tan bonito como este, y hacer más y más contenido de calidad. Quédense hasta el final. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado,
Desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. De hecho, los gringos ya tienen en mente a una persona que podría hacer posible una transición democrática en la isla. Su nombre es Óscar Pérez Oliva Fraga, actual ministro de Comercio Exterior y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, el heredero maldito. Pérez, resentido profundamente con Raúl por haber nombrado a Díaz-Canel en lugar de él, que tiene su sangre, es uno de los pocos dirigentes políticos que no tiene mala prensa en medio de los apagones y el colapso financiero. Se trata de un astuto ingeniero electrónico de 54 años de edad que tiene un perfil más tecnocrático que ideológico, y naturalmente eso le simpatiza a los yanquis. Se estimaba que lo enviarían a la edición de Davos que está teniendo lugar ahora mismo, pero a último momento no le dieron permiso de viaje, lo cual es un síntoma de que comienzan a sospechar de él. Washington considera que este sujeto podría desarrollar un papel similar al de Delcy Rodríguez. Sin embargo, otros no están de acuerdo y consideran a Oliva como el último cartucho de la dictadura para su supervivencia. De cualquier forma, estos acontecimientos han hecho que, por primera vez, los cubanos sean optimistas respecto a su futuro. Una encuesta revela que el 62% de los isleños estima que la dictadura caerá a finales del 2026 y un 22% afirma que un cambio de régimen ocurrirá recién en un futuro lejano. Así que hay bastante optimismo. 62% de los isleños cree, según esta encuesta, que hay que ver con cuánta rigurosidad se hizo, que la dictadura se termina este año. Ojalá tengan razón. En la plataforma Polymarket los usuarios han apostado que Díaz-Canel será derrocado antes del 30 de junio del presente año y las proyecciones se dispararon un 61%. Y a mí me gusta Polymarket porque la gente pone plata ahí, o sea, realmente están convencidos de lo que opinan. En cuanto a una hipotética transición, en caso de que se emplee la misma estrategia diseñada para Venezuela, la entre comillas estabilización controlada, los pasos serían bastante largos, tanto como para arriesgarse a que el gobierno de Trump termine y la dictadura comunista continúe. Primero, se supone que deberían reconstruir todo desde cero, empezando por los sectores energéticos, sanitarios, agrícolas y alimenticios, y esto lo harían con capital norteamericano puro y duro. Sin mencionar la importación de petróleo, que sería petróleo tejano, y el desarrollo de infraestructura básica. Todo lo pagaremos los sufridos contribuyentes del tío Sam. Una vez más, amigos, aporten en Patreon o no podremos seguir emitiendo. Ahora, lo más difícil sería la transición política de una dictadura tan arraigada, mucho más que el chavismo, que lleva un cuarto de siglo y que al menos comenzó con la llegada de Chávez a Miraflores a través de las urnas. En este caso, habría que crear un sistema democrático que llevaría una década en culminarse, conveniente para los norteamericanos, y quedarse con absolutamente todo lo poco que le queda a Cuba que les interese, y esto costaría $60.000 millones de nosotros los contribuyentes. 60.000 millones, amigos, ¿eh? Pero bueno, se supone que costaría bastante más, puesto que Trump tiene pensado bombardear al país. Escuchen. Is it time to increase the pressure there, maybe even quarantine it as you have Venezuela? Well, I don't think you can have much more pressure other than going in and blasting the hell out of the place. Look, their whole lifeblood, their whole life was Venezuela. They got their oil, they got their money from Venezuela. Esta es la vieja falacia de la ventana rota de Bastiat. Quieren destruir para construir y que los amigos suyos constructores ganen plata mientras nosotros lo pagamos con dinero y los cubanos con vidas. Acá aparece el factor que puede acelerar cualquier escenario y es la fractura dentro del propio aparato militar. En los últimos días circuló una señal inquietante. Un grupo disidente cubano, amigos, instó públicamente a oficiales a derrocar a la cúpula militar comunista en una sola noche. Y sostuvo de manera bastante convincente que si actuaran coordinados podrían tomar el control de la isla sin permitir que el mando mayor reaccione a tiempo. Oigan. ¿Está grabando?
Compañero coronel, teniente coronel, mayor, ustedes que tienen mando real de tropa, como joven consciente cubano, reconozco que hoy el poder efectivo en Cuba no se encuentra ni en los despachos de los fósiles ni en sus familiares millonarios. Está en sus unidades, en sus batallones. Si lograran coordinarse, en una sola noche podrían tomar los puntos claves y anunciar que la FARC asume el control temporal para garantizar orden, proteger al pueblo y convocar elecciones libres. Técnicamente es factible, ustedes lo saben. Ahora bien, ¿por qué no se ha hecho aún? Simple, los generales de la cúpula viven demasiado bien, además que son del círculo familiar. Entonces, ustedes que no pertenecen a la cúpula aún no han cruzado las líneas necesarias para coordinarse, además de la vigilancia constante. Y porque ustedes todavía reciben algunos privilegios que hacen que el miedo pese más que el deber. Y mira, yo no te juzgo por buscar estos privilegios, pero quiero que tengas algo en cuenta, y es que algún día el pueblo, harto, se lanzará en masas a las calles, tu vecino, tus amigos civiles, quizás tus propios hijos, y esto no va a ser agradable, y puedes culparlos. Realmente están tan ciegos para no querer aceptar que esta vaina se fue al carajo, que nos jodieron completo, amigo, a todo el mundo, y sí, a ti también. Solo digo que si quisieran podrían ayudar a evitar mucho tramo de mal rato. La historia muestra que fueron oficiales como ustedes, coroneles, mayores, los que tomaron la decisión correcta cuando llegó la hora. Ustedes, los que no tienen yates ni cuenta en Suiza. Ustedes que también hacen cola y ven a sus hijos queriéndose ir. Cuando llegue el momento, y llegará, la historia recordará si eligieron seguir siendo el brazo armado de 4 familias o convertirse en los oficiales que restituyeron el honor de las Fuerzas Armadas y salvaron a Cuba de más sangre y miseria. En sus manos está la posibilidad de una transición digna, con el respeto que merece quien lleve el uniforme. Un cubano que espera que ustedes estén a la altura del momento histórico. ¡Viva Cuba libre! No significa que esto vaya a ocurrir mañana, pero sí revela algo de suma gravedad. La conversación ya no es solo entre bloqueo y apagones y plagas, sino un debate entre la lealtad y la supervivencia. Y es un debate que se está librando ahora mismo mientras ustedes miran esto en los cuarteles. Y denle like al video, que eso es gratis, para que YouTube lo recomiende a más gente mientras nosotros seguimos hablando y los militares cubanos siguen conspirando. La disciplina, señores, se va a tener que pagar cada vez más cara y la billetera es cada vez más exigua, famélica. Si Washington decide presionar, el dilema de La Habana se vuelve brutal. Resiste afuera, pero se agrieta adentro y ya no hay margen de error. Si el castrismo pierde el monopolio de la fuerza militar, el desenlace puede no venir a través de una costosa y sangrienta invasión clásica, sino de un perfecto quiebre palaciego, una purga, una sucesión forzosa o un golpe preventivo para salvar al sistema sacrificando sus caras más visibles. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Muy mal negocio para el pueblo, pero bueno para Washington. En ese tablero el mensaje final es simple. Cuba no solamente se juega el mar ni Guantánamo, se juega la continuidad del comunismo. Y cuando la obediencia titubea, todo lo demás, la propaganda, los homenajes, incluso el terrorismo de Estado, suena simplemente a ruido de jolgorio para tapar las explosiones y el derrumbe. Finalmente, amigos, cierro con esta pregunta. ¿Ustedes realmente creen que Narco Rubio será el garante de la libertad de Cuba? Los leo en los comentarios. Y no se olviden de difundir este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y mándenselo a todos sus amigos cubanos a ver qué opinan. Desde aquí los queremos mucho y se mantiene firme e inclaudicable nuestro deseo de Cuba libre. What kind of deal are you looking for from Cuba? You're going to find out pretty soon. We're talking to Cuba, and you'll find out pretty soon. And one of the things I want taken care of, and one of the groups I want taken care of, are the people that came from Cuba that were forced out or left under duress, and they're great citizens of the United States right now. All right. You have a lot of people forced out of Cuba unfairly, so we're going to take care of, most importantly right now, we're going to take care of the people that came from Cuba that are American citizens or in our country.